Como decíamos en la campaña, finalmente el Estado, en relación a la cultura, debe abrir espacios y no producir la cultura, porque provocaría un choque con la libertad misma de los seres humanos. La cultura solo se produce en estado de libertad. La creación solo se produce en estado de libertad. La cultura no es más sino la creación humana. Y un Estado puede o interferir en la producción de la cultura, lo cual acabaría la libertad y por tanto la creación, o puede abrir los espacios para que diferentes expresiones muy libres todas de la sociedad puedan verse, tocarse, sentirse, hacerse, crearse. La línea cultural de Bogotá Humana es esa, abrir espacios. Y abrir espacios no segregados socialmente. Veníamos acostumbrados, esa es la lógica de cierto tipo de cultura, que no por sus contenidos, sino por su forma de hacerse, por su forma de transmitirse, a que es para una parte de la sociedad. Generalmente la sociedad más poderosa, el pedazo más poderoso de la sociedad. Y entonces, si uno trazara un mapa de las infraestructuras culturales de la ciudad, de los espacios para la cultura, encontraría ese mapa, o viendo ese mapa, que terriblemente nuestra cultura está segregada. Que lo mejor no es para la mayoría de la población. Que esa experiencia vital y profundamente humana, que es la experiencia de la cultura, sea porque se vea, sea porque se produce, sea porque se siente de una u otra manera, no está tocando el conjunto de la sociedad bogotana. Nosotros, por ejemplo, tenemos con dinero del distrito, propiedad del distrito, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Si hiciéramos una encuesta en cualquier parte de la ciudad, inclusive donde está el teatro, nadie sabe que ese es un teatro del distrito. Pareciera que no fuera del distrito, más por su nombre, porque además fue una donación del Grupo Santo Domingo. Pero aún así, siendo una donación, la arquitectura hecha sobre el terreno que es propiedad del distrito, y siendo propiedad del distrito, la ciudad de Bogotá toda no percibe que es su teatro, porque lo público es eso, la apropiación colectiva. Eso se llama segregación. Cuando una sociedad no percibe que es su cultura, sus espacios, sus instrumentos para crear o para sentir la creación, cuando solo una parte de la sociedad puede decir eso, hay una segregación. Este es un esfuerzo puramente local. Es un esfuerzo de la alcaldía local, con los fondos locales hasta el último peso. Si es así o no es así, alcalde. Eso por una parte puede llenar de orgullo, obviamente, a quienes con Diego Vélez pues han estado al frente de este esfuerzo. Por ver, cuando termina uno dice, por fin, el esfuerzo, el sueño, etcétera. Pero también produce un sinsabor. ¿Cómo así que este esfuerzo que se hace en el sur de la ciudad solo se hace porque hubo un motor puramente local?
¿Y lo demás? ¿Y el distrito? ¿Y el poder relativo, porque es relativo, presupuestal de instituciones muchísimo más grandes que la alcaldía local? Y si nosotros no hacemos un esfuerzo con todo el poder del distrito en construir los espacios en el sur, en el occidente de la ciudad, para que se produzca la cultura y para que se sienta la cultura, pues al final del gobierno, el resultado será, cualquiera que sea el día del final del gobierno, que la cultura sigue estando segregada en la ciudad de Bogotá. Y si la cultura sigue estando segregada, no hemos cumplido el primer objetivo del plan de desarrollo, que es superar la segregación social. Estamos desde hace 4 días más o menos despachando desde Ciudad Bolívar, más difícil que Antonio Nariño, geográficamente, etcétera. Es muy difícil, incluso encontrar un espacio así como este. No existe, no hay. Hay un teatro que siempre vamos, pero palidece de la envidia frente a este. Tal cual como está, no hay uno solo. Y si uno va a Bosa, difícilmente. Y si estamos en Patio Bonito, difícilmente. Y si nos subimos a San Cristóbal, muy difícilmente. Y Usme, es decir, ¿y cuánta gente vive allí? Y no podemos tener espacios que uno pudiera decir se construyeron para la dignidad del ser humano. A veces arquitecturas pobres, pensando que esas arquitecturas pobres es para la gente pobre, como si el papel del Estado no fuese, y ahí el escenario de la lucha por superar la segregación social, crear las mejores infraestructuras posibles para que la pueda disfrutar la gente pobre, que solo por ese hecho incluso puede dejar de ser pobre. Una mentalidad empobrecida, la del Estado, que en Bogotá, hay que reconocerlo, viene retrocediendo, porque desde hace, y no ahora, por lo menos desde hace una década se ha intentado. Se ha buscado cómo superar la segregación social. Por algo la ciudad tiene la menor cantidad de población bajo línea de pobreza porcentualmente que el resto del país. Por algo la ciudad pudo disminuir su tasa de desigualdad social el año pasado, pero no es suficiente. Y tengo que decirlo con claridad. Aquí, ¿cuántas sillas tenemos, alcalde? 270 sillas. Quizás puede ser el mejor escenario cultural del sur. Diego, usted me dirá si me equivoco. Entonces aterricemos, porque obviamente el esfuerzo es meritorio, pero este es el máximo de Bogotá Humana. Poder tener 270 sillas para 4 millones de personas que viven en el sur. ¿Y por qué no podemos tener lo mismo que está en Suba aquí? O en otro lugar cercano aquí. ¿Por qué el Teatro Julio Mario Santo Domingo, cuántas sillas tiene? 1200. ¿Por qué no se puede hacer uno igual en el sur? ¿No podemos? Para que las mejores presentaciones del mundo, de la cultura mundial, nos gusten o no nos gusten, porque en esto siempre habrá percepciones diversas, y ahí parte de la riqueza de la cultura, puedan llegar también acá.
Nosotros estamos haciendo un esfuerzo de democratización de la cultura a partir de Canal Capital, que debe estar acá. ¿Dónde está Canal Capital? Por allá atrás. Canal Capital se ha atrevido. Canal Capital, cuando llegamos a la alcaldía, eso era un rinconcito por allá que asustaban. Yo creo que no lo veía ni la mamá del director del... Nosotros cogimos, Canal Capital tiene que servir para algo. Canal Capital debe ser un instrumento de democratización de la cultura, de pedagogía de los derechos humanos, de mostrar lo que los otros no muestran, de llenar los espacios que son muy grandes de información que no llega, porque a los otros no les interesa, no es negocio para ellos, pero sí es una necesidad para la sociedad. Uno de esos es democratizar la cultura. Y comenzamos un 19 de abril, a propósito, el año pasado, el concierto de Paul McCartney. Una cosa ahí difícil, porque imagínense un concierto de esa dimensión que se asumió, se transmitió, y después continuó el mejor pianista del mundo, que dicen que es el mejor, porque siempre habrá críticos. El Beethoven es Bogotá, transmitido. Los coros, el espacio mundial de los coros que se reunió en Bogotá, es Cantat América, fue que se denominó. Ahora recientemente, no hecha, aunque con ayuda del distrito, el esfuerzo de la ópera de Wagner, Tannhäuser, la ópera de Tannhäuser, importantísimo desde la iniciativa privada, porque es la segunda vez que se produce, no que se trae, sino que se produce en América Latina y se transmitió y seguirá transmitiendo mientras podamos darle vida. Cuando se apague Canal Capital es que nos quitaron la libertad, que intentarán apagar Canal Capital. Y Canal Capital llega a los hogares allá a Ciudad Bolívar y transmite lo mejor incluso que se presenta en el Teatro Julio Mario Santo Domingo. Pero no puede ser que en la silla cómoda se pueda sentar el que puede pagar y el que no puede pagar solo pueda verlo a través de una pantalla de televisión. Aunque es un gran esfuerzo, sigue siendo una segregación. Por eso el esfuerzo fundamental, así no veamos terminar las obras, no importa, pues de eso no se trata. El esfuerzo fundamental de toda la institucionalidad de cultura, toda, tiene que ser de verdad superar la segregación social de Bogotá respecto a la producción de cultura y respecto a la visibilización de esa cultura y respecto incluso a la apreciación de lo mejor de la cultura del mundo, en toda su diversidad, porque no somos nosotros los que vamos a decir que sí o que no. Donde entráramos a hacerlo, ya no nos llamaríamos demócratas. Entonces, que sirva este esfuerzo local meritorio y el esfuerzo personal artístico de Diego, el esfuerzo que Yair Artes hizo meritorio con lo que llamamos ahora el CLAN, los centros locales de arte para la niñez y la juventud, el CLAN. El primero lo pudimos inaugurar en Rafael Uribe Uribe, 2 edificios llenos, un edificio hecho hace mucho tiempo que los desocuparon, los cogimos y ahora hay 2.500 niños todos los días aprendiendo audiovisuales, artes plásticas, teatro, baile. Ese es el modelo. Ojalá pudiéramos volver ese edificio un palacio de la cultura, porque debería ser así.
Y algún día tendremos las capacidades financieras para ello. Pero no solamente allí, sino Ciudad Bolívar, Patio Bonito, Bosa, Usme, San Cristóbal, el centro de Bogotá, aunque el centro por su origen tiene con qué, Mártires. Ojalá todo el recurso del distrito pudiera volverse este esfuerzo en superar la segregación social respecto a la cultura. Ojalá nuestros artistas, actores de todo tipo, pudieran no solamente estar sometidos a un contrato laboral bastante difícil para producir telenovelas, algunas muy buenas, sino que pudieran llegar aquí y que pudiéramos nosotros pagarles y que pudieran llegar a Ciudad Bolívar y que entonces hasta nos faltaran actores y actrices para poder llenar los espacios de la presentación teatral en toda la ciudad de Bogotá, porque entonces no sería un punto, o 2 puntos o 3 puntos, sino que ojalá pudieran ser 20, 30, 40 puntos donde permanentemente se pudiera ejercer cultura y se pudiera producir y se pudiera sentir, y no solamente en el teatro, sino en los audiovisuales, en la escultura. IDARTE está haciendo un esfuerzo que yo quería que se hiciera desde el mes de enero del año pasado, que es pintar las culatas de edificios, que esas grandes vías por las cuales se cualifican a los alcaldes si son buenos o malos, que atraviesan y de pronto rompen la ciudad y la dejan como una cicatriz llena de pedazos sueltos, de culatas de edificios que se iban llenando espontáneamente de grafitis. Y entonces apareció una discusión en Bogotá sobre si el grafiti es malo, a tal punto que mataron a un muchacho por hacer grafitis. Es malo, como siempre ocurre, que todo se vuelve pecaminoso y eso es malo. El grafiti es malo. El grafiti es una expresión del arte. Y lo que tiene que hacer el Estado no es matar al grafitero, sino educar al grafitero para que haga mejor grafiti, el que quiera. Bueno, eso ya ha saltado de esa muerte de ese muchacho a hoy. IDARTE ha podido coger esas culatas de los edificios de la 26 y los ha transformado en arte inmenso, que si siguiera, ¿cuánto nos cuesta un mural de esos? 20 millones. Claro, yo tengo una mala experiencia y es que si yo hago las cuentas de mi hogar, no puedo hacer esas cifras, pero cuando voy a la alcaldía me salen unas cifrotas así grandes, y entonces son 10.000, 20.000 millones, 30.000 millones, 100.000 millones, 100.000 millones para tapar huecos de calles, para toda la serie de necesidades que tenemos. Y resulta que hacer un mural artístico del tamaño del beso del Bronx, que no sé con qué título le pondrán, pero yo lo llamo así, el beso del Bronx, en la 26 arriba de la Caracas, vale 20 millones. Es decir, que nosotros con un poco de esfuerzo y mucha voluntad podríamos llenar de arte los muros del centro de la ciudad y casi que construir una galería de arte por donde la gente camina, pero no 10 o 20 o 100 o 200, sino millones todos los días. Y no exactamente los 100 que pueden disfrutar de lo mejor en algunas partes de la ciudad, sino millones de la economía popular, de transeúntes, de desempleados, de estudiantes, de personas a veces desesperanzadas, de muchos incluso esperanzados, de jóvenes, de muchachas, de muchachos que recorren todos los días el centro de Bogotá, mirando a veces antes las aceras, el suelo, pero que de un momento a otro así, con poco dinero, podrían caminar en medio de una galería de arte. Y entonces en vez de mirar la acera gris, mirar el color,
la plástica, la creación permanente, la cultura diversa de grafiteros y no grafiteros, pero excelsa. Les puedo decir que Bogotá no se conocería por el Transmilenio, que Bogotá no se conoce por el Transmilenio en el mundo, sino que con ese pequeño esfuerzo, que además irías a los bolsillos de los artistas de Bogotá, Bogotá se conocería en todo el mundo por el inmenso desarrollo de su arte plástica en los muros alicaídos de esta ciudad, en su propio centro. Y es así como nosotros podemos democratizar la cultura, sacarla a los millones, así como hicimos con Canal Capital, pero que tiene su límite, pues ahora visual en las calles, en los muros. Vendrá la pregunta, ¿y entonces cómo producimos esa cultura? Ese muchacho que allá hace un diseño, quizás a la luz escasa de un cuarto oscuro en un inquilinato, pero que es un artista. O una muchacha que se debate entre el embarazo de adolescente, ser madre, cabeza de familia prematura, o quizás la prostitución, porque no hay otra opción, y resulta que es una escultora, y que lo hace y que ama eso. ¿Cómo la Bogotá humana puede impedir que sea la prostitución o el embarazo precoz o el inquilinato, y en lugar de eso recuperar la escultora y el pintor? Esa es la esencia de Bogotá humana. Y si nosotros no somos capaces, pues que nos revoquen, porque si no, ¿para qué? Lamentable sería que nos revocaran por no tapar huecos de las calles. Pero en cambio sí sería muchísimo más lamentable que la sociedad pudiera percibir que después de planteado y de poner los recursos, no fuéramos capaces de construir colectivamente el pintor y la escultora. Así que, señores funcionarios aquí presentes, tenemos un enorme reto porque estamos en agosto. Y esta inauguración que ha convocado tantas personalidades es un esfuerzo puramente local, que hay que aplaudir y que pido que aplaudan. Y un esfuerzo individual, artístico, de Diego, pero nosotros aquí necesitamos poder, mucho más. Clarisa, Santiago, así que la ciudad está a la espera de que abramos esta ciudad a las puertas realmente de un arte democrático. Gracias.